Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Lernen Capacitaciones. Soy el profesor Sergio Basso Bertrán y en esta ocasión te traigo la resolución de 3 ejercicios usando funciones estadísticas con varias condiciones. Me refiero a la función contar si conjunto, sumar si conjunto y promedio si conjunto. El archivo que voy a desarrollar en esta oportunidad lo tienes listo para descarga. El enlace se encuentra en la parte de la descripción del video. Bien, tenemos acá una base de datos con varios campos, una base de datos de personas que están trabajando en una empresa o que pertenecen a una institución. Y aquí lo primero que voy a hacer es asignar nombres en forma individual a cada una de las columnas de la base de datos, ya que las funciones me van a pedir constantemente que indique esos rangos. Entonces, para facilitar las cosas les doy un nombre. ¿Cómo se hace? Primero seleccionas toda la base de datos. Yo uso el atajo de teclado Control Shift asterisco y enseguida me voy a la ficha Fórmulas y aquí hago clic en el botón que dice Crear desde la selección. Dentro de esta ventana desactivo la segunda opción, me quedo solamente con fila superior y acepto. A partir de ahora esta columna se va a llamar DNI, esta columna se va a llamar apellido paterno, esta se va a llamar apellido materno y así sucesivamente van a jalar el nombre del encabezado de columna de cada uno. Bien, vamos a las preguntas. Son 3 en total las preguntas que voy a resolver. La primera de ellas me pregunta cuántas personas de Tacna o Ayacucho ingresaron en el año 2022. Bien, acá tú ves que en la base de datos tienes como fecha de ingreso solamente año 2021 y año 2022. Esto lo puedes verificar entrando al autofiltro. Me voy aquí a datos, le pongo filtrar y aquí en fecha de ingreso puedo ver que solamente son estos 2 años. Entonces, al tener solamente esos 2 años no va a ser tan complicado filtrar solamente el año 2022, solo basta con un solo criterio. Bien, entonces ponemos aquí la función para contar cuántos registros hay, que es la función contar.si.conjunto. Utilizo esta función porque me están pidiendo varios criterios, ¿no? Más de un criterio. Entonces pongo igual contar.si.conjunto y enseguida voy a poner mi rango de criterios 1. El criterio 1 es la ciudad, ¿no es cierto? Que puede ser Tacna o Ayacucho. En este caso voy a considerar solamente Tacna. ¿Por qué? Porque no puedo poner dentro del contar si conjunto 2 criterios de texto que están dentro del mismo rango, porque me va a botar como resultado 0, ya que los criterios que ponga dentro de contar si conjunto están unidos por una i. O sea, es esto y esto y esto y esto. Significa que si yo pongo que la ciudad es Tacna y Ayacucho, va a buscar a personas que estén en las 2 ciudades al mismo tiempo, lo cual es imposible. Entonces tengo que hacerlo aparte. Así que fíjate cuál es el procedimiento y cuál es la estructura que va a tener esta fórmula. Primero voy a poner que mi rango de criterios es ciudad. Enseguida le digo que mi criterio de ciudad, el primero es Tacna. No te preocupes por las mayúsculas minúsculas, es algo que el programa no va a reconocer en este caso. Y enseguida le digo que la fecha de ingreso va a ser mayor o igual al 1 de enero del año 2022. Como has visto que no hay fechas del 2023, puede ser mayor o igual al 1 de enero de 2022 y no pasa nada, ¿no? Entonces acá cerramos las comillas, cerramos el paréntesis y ya tenemos la cantidad de personas que son de Tacna y que han ingresado a partir del 1 de enero del año 2022. Me dice que son 73. A este grupo le voy a sumar las personas que son de Ayacucho y que ingresaron en el mismo periodo. Entonces lo que voy a hacer acá es copiar toda esta estructura, selecciono y le doy control C, pongo después del paréntesis el signo más y aquí control V para pegar. Y aquí solamente le voy a decir que quiero cambiar el nombre de la ciudad. Ya no es Tacna, sino es Ayacucho. Ya está, quedaría de esta manera. Entonces estoy contando primero a los de la ciudad de Tacna que he ingresado a partir de esta fecha. Y a esto le estoy sumando los de la ciudad de Ayacucho que también hayan ingresado en el mismo periodo. Le doy Enter y me dice que son 142 personas que cumplen con estos criterios. Bien, en el segundo problema me pregunta cuál es la suma del sueldo. Acá me está pidiendo que sume un campo. Por lo tanto, tengo que usar sumar.si.conjunto. ¿Por qué sumar.si.conjunto? Porque me está pidiendo que haga una suma
teniendo en cuenta más de un criterio. Si fuera un solo criterio, pondría simplemente sumar puntos i. Y si no hubieran criterios, pondría simplemente la función suma, ¿no es cierto? Entonces en este caso es sumar si conjunto porque tengo varios criterios. Esta función me pide primero que indique cuál es el rango que voy a sumar. En este caso voy a sumar el sueldo y luego me pregunta el rango de criterios 1. ¿En qué columna está mi primer criterio? ¿Cuál es el primer criterio? De los que tienen un DNI que comienza con 09, dice. Entonces el rango de criterios es DNI, es la primera columna de mi base de datos. Y enseguida le voy a decir que el criterio es que comienzan con 09. 09 asterisco indica que el DNI empieza con 09. Acá debo hacerte notar que estos DNI están con formato de texto. ¿Cómo te das cuenta? Porque el número está pegado a la izquierda y además tienen un 0 antes, ¿no? Si fuera formato de número no podría aceptar un 0 adelante y además estaría pegado al lado derecho. Si tú te vas a la barra de inicio y verificas estos botones, te vas a dar cuenta que ninguno de los botones está activo. Está pegado al lado izquierdo en forma natural, significa que esto es un texto. Por lo tanto, dentro de la función tengo que tratarlo como texto. Entonces le pongo que comienza con 09 y después de 09 hay una serie de caracteres que podrían ser cualquiera. Eso indica el asterisco. Una línea de caracteres de cualquier cantidad y cualquier tipo de carácter. ¿Ok? Entonces vamos al siguiente argumento y le decimos que tiene que ser de Lima o Tacna. Aquí tengo el mismo problema del anterior, que tengo que poner solamente una ciudad. Acá le pongo ciudad y le digo que la ciudad tiene que ser Lima. Recuerda siempre que los criterios siempre van entre comillas. Bien, aquí cierro y presiono Enter porque ya no tengo ningún otro criterio y ya tengo la suma del sueldo de los DNI que comienzan con 09 y que son de Lima. A esto le voy a sumar, acá copio toda la línea, Control C, le pongo el signo de suma aquí después del paréntesis, pongo Control V para pegar toda la función. Y aquí únicamente cambio la ciudad de Lima y la cambio por Tacna. Ya está, quedaría así entonces la estructura de mi función. Sumar si conjunto, estoy sumando el sueldo de los que tengan DNI que comienzan con 09 de la ciudad de Lima. Y a esto le estoy agregando otro sumar si conjunto para los del DNI 09 de la ciudad de Tacna. Bien, Enter y me dice que este es el número, ¿no? Aquí vamos a aplicar el formato de contabilidad, más formato de contabilidad y le decimos que vamos a poner el signo de dólar. Aceptamos y ya está. Vamos al tercer problema que me pregunta cuál es el promedio del sueldo. Entonces acá voy a usar una función que es promedio si conjunto. ¿Por qué? Porque tiene igualmente varios criterios. Entonces igual promedio si conjunto. Aquí está. Acá también tengo que poner primero el rango que voy a promediar. ¿Qué cosa voy a promediar? Voy a promediar el sueldo. Luego el rango de criterios, ¿cuál es? El primer rango de criterios dice que nacieron en 1987. Entonces acá le tengo que poner que la fecha de nacimiento es, en primer lugar, mayor o igual al 1 de enero de 1987. Ahí estoy diciendo que es de 1987 en adelante. Pero eso no es lo que me dice el problema. El problema me dice que solamente 1987. Por lo tanto, tengo que volver a poner el rango, fecha de nacimiento, y tengo que indicar un segundo criterio para el mismo rango. Le tengo que decir que el criterio es menor o igual al 31 de diciembre del mismo año, ¿no? Ahí ya estoy poniendo los dos límites. Desde el 1 de enero del 87 hasta el 31 de diciembre del 87. Luego me dice que hay otro criterio más referente a la fecha de ingreso. Entonces, fecha de ingreso y el primer criterio es mayor o igual al 1 de enero del año 2021, mayor o igual al 1 de enero del año 2021. Cerramos comillas. Y luego tenemos el siguiente criterio que es el límite del año 2021. Ponemos igualmente fecha de ingreso y le decimos que es menor o igual al 31 de diciembre también del año 2021.
21. Bien, cerramos las comillas, cerramos el paréntesis. Esta sería la solución para este problema. Voy a ponerla en una sola línea. Ahí está. Promedios y conjunto, voy a promediar el sueldo de lo de fecha de nacimiento entre esta fecha y esta fecha, y además que hayan ingresado entre esta fecha y esta fecha. Es muy importante el uso de los símbolos de comparación de estos operadores de comparación mayor que, menor que, mayor o igual, menor o igual, para establecer rangos no solamente de fecha, esto también lo utilizas para establecer rangos de números también en caso sea necesario. Muy bien, presionamos Enter y ya nos da el promedio de todos los datos que cumplen con estos criterios. Vamos a copiar el formato y ya está. Listo, estos son los 3 ejercicios que quería mostrarte. Como siempre te pido que me dejes un like si te pareció interesante. También te pido que lo compartas entre tus amigos, compañeros de trabajo, familiares. Si aún no te has suscrito al canal de Lernen Capacitaciones, dale clic ahorita al botón de suscribir y luego clic en la campanita para que siempre nos acompañes en todo lo que hagamos dentro del canal. Y déjame por favor un comentario, también es muy importante que comentes. Sin nada más que decir, como siempre agradezco tu atención y hasta la próxima.